Muy buenas tardes. A nombre de todos los asistentes que están conectados en este momento, les damos la más cordial bienvenida a este webinar que hemos preparado para Latinoamérica a nombre de B-Brown. Y en este tema abordaremos un tema de gran importancia para todos nuestros países, como lo es las lesiones por presión, que justamente por el tema de la pandemia se volvió todo un desafío. Antes de comenzar, déjenme pasar la presentación, déjenme hacer solamente una pequeña prueba. Les damos la más cordial bienvenida a todos los países que se encuentran conectados de Latinoamérica. Este webinar ha sido pensado especialmente para todos ustedes, para todos los países que van desde México hasta la Patagonia, hasta Argentina, recorriendo todos esos grandes países en donde tenemos asistentes a este webinar. Bienvenidos sean todos. Les voy a dar unas pequeñas recomendaciones generales. Les vamos a pedir tener su micrófono apagado. Esto es para que la ponencia pueda desarrollarse de una forma mucho más rápida y sin interrupciones. Pueden hacer preguntas a través del chat que tenemos abierto y vamos a poder interactuar con ustedes al finalizar la ponencia de Viviana. Adicional a esto, tenemos el gusto de compartir con ustedes nuestro reciente sitio que es en colaboración con una página que ya existe en España, que es ulceras.net. Ahora estamos lanzando ulceras.mx, en donde podemos ofrecer para todos ustedes, profesionales de la salud, un canal de comunicación específicamente con contenido relacionado con el manejo de heridas, con información de apósitos, con todo el tema de los tratamientos para nuestros pacientes que presentan heridas. Únicamente tienen que consultar en su página de internet ulceras.mx y tendrán acceso a toda la información. Bueno, para comenzar este webinar, quiero presentarles en primer lugar a la maestra Nancy. La maestra Nancy es enfermera y tiene la maestría en heridas, estomas y quemaduras por la Universidad Panamericana. Adicional a esto, ella es diplomada en prevención y atención integral de las enfermedades crónicas y actualmente es adscrita en la Clínica de Heridas y de Estomas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Y también es profesora de pregrado en la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza de la UNAM. Ella va a comenzar hablándonos de su experiencia, de los desafíos que enfrentó, y posteriormente vamos a tener otra sesión a cargo de la maestra Viviana. Ella es maestra en salud pública. Es licenciada también en enfermería por la Universidad de Chile y por la Universidad Complutense de Madrid, con más de 10 años de experiencia clínica, y adicional ha sido entrenada como monitor de ensayos clínicos en la Universidad de Ciencias Aplicadas en Holanda, y actualmente ella está encargada de toda la parte docente para Latinoamérica y control de infecciones asociadas a la atención de salud en B-Brown para toda Latinoamérica. Les pido compartamos con ustedes esta experiencia y les recuerdo que nuestro chat está disponible para las preguntas que puedan tener. Les doy la más cordial bienvenida a Nancy y Viviana. Este es el foro y bueno, siéntanse en libertad de poder interactuar con el público. Muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes. Muy bien, pues buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder transmitir, aparte del conocimiento, la experiencia que hemos tenido durante este último año y medio aproximadamente de pandemia aquí en México, y pues que nos enfrentamos a una situación que nunca antes habíamos vivido la mayoría de nosotros. Podría decirles que cuando yo estaba en formación, el último año de la licenciatura fue cuando surgió la epidemia de influenza, que también fue una situación nueva para todos los que nos dedicamos al área de la salud, y era algo que tampoco sabíamos qué iba a pasar, qué íbamos a hacer, qué nos correspondía como futuros profesionistas en ese momento, o bien a las personas que ya estaban desarrollando pues toda esta práctica diaria de enfermería, ¿no? Sin embargo, no mucho tiempo después,
11 años aproximadamente, pues ya nos toca enfrentarnos desde el lado contrario, ya no formativo, sino ahora ya nosotros realizando intervenciones muy específicas para la atención de pacientes con heridas crónicas. Nos toca enfrentarnos también en esta formación académica, como les comentaba Judith, yo me dedico a ser profesor de pregrado de la UNAM, y pues por ende era transmitir el conocimiento ahora desde distintos puntos de vista. Enfrentándonos quizá a recursos tecnológicos que muchas personas no tenían el recurso para poderlos utilizar, y pues por ende esto lógico fue complicando un poquito más la formación. Algo muy importante pues es que lo más importante de este webinar es transmitir la experiencia que he tenido durante este último año y medio, de todo el trabajo que estuvimos realizando como equipo real de Clínica de Heridas. Somos un conjunto de especialistas, no nada más es Nancy, no nada más es en un instituto, es en general todos los que nos dedicamos a la atención de heridas. ¿Me podrías ayudar con la que sigue, Judith, por favor? Como ustedes saben, pues a finales del año 2019, en diciembre específicamente, se reportaron una serie de casos de neumonía típica, algo que no sabíamos que nos iba a alcanzar tan prontamente, pero pues ocurrió de esta manera. Estos casos se diagnostican en Wuhan, China, y pues días más tarde ya se empezaba a identificar cuál era el agente causal de esta enfermedad. A este nuevo coronavirus se le denominó, como todos sabemos, SARS-CoV-2, y a la enfermedad que la produce, COVID-19. Fue una situación que veíamos muy lejana en algún principio, me podría incluir en ese grupo que pensábamos que no nos iba a alcanzar tan rápidamente en México, pero debido al acelerado número de contagios y muertes que ocasionaba esta enfermedad, pues pasó de ser un brote aislado en una región pues totalmente ajena a nosotros, a convertirse en una emergencia sanitaria. En el momento que la OMS lo declara como una pandemia, pues entendemos la magnitud real de esta enfermedad y de todo lo que puede conllevar a los sistemas de salud. Máximo aquellos que nos empezamos o que nos dedicamos principalmente a la prevención de algún evento adverso para mejorar la calidad de atención que proporcionamos. Aquí en esta diapositiva me encantó porque resume en tan poco tiempo cómo fue avanzando el número de casos y la complejidad de esta enfermedad. Bien lo mencionábamos a nivel de Latinoamérica, pues empezamos a ver como que un mayor auge entre febrero y marzo del año pasado, perdón. Aquí en México en específico, en marzo empezamos a ver los primeros casos. Y en cuanto a números, pues, ¿qué les podría decir, no? Luego empezamos a identificar que había números que multiplicaban paulatinamente. Pasábamos del doble al triple y así sucesivamente hasta llegar a un número de casos que ya ni siquiera considerábamos que se podían presentar en un inicio. Desafortunadamente también, por ende, el número de defunciones pues superó totalmente el porcentaje aproximado que consideraban que iba a tener aquí en el país. Toda esta situación se centralizó lógicamente en las ciudades que más tenían la recepción de viajeros, de extranjeros, que era el mayor número de concentración en la población, que tampoco en algún momento hubo un cese total de las actividades, sino que fue paulatino hasta que hubo un brote exponencial de casos, lógicamente, fue cuando se empezó a decretar aquí en México toda esta parte que llamábamos cuarentena, ¿no? Había personas que aún considerábamos que podía durar poco tiempo, porque me voy a incluir en ello y la verdad se los quiero transmitir. Yo sí llegué a imaginar que a mitades de año pasado ya íbamos a estar como que, pues un poquito más tranquilos respecto a esta situación. Desafortunadamente el panorama fue distinto, nuestra población es totalmente distinta a una población europea y pues también nuestro sistema de salud, así como es muy bueno para la atención, también llegamos a tener ciertas deficiencias porque no contamos con el equipo necesario, porque no contamos con las instalaciones adecuadas. También el número de profesionales de la salud pues no siempre cubre las necesidades reales de la atención que tenemos que proporcionar. Esta situación pues conllevó por ende a múltiples situaciones que vamos a ir desglosando un poco más adelante y que después ya vamos a encaminar directamente a lo que yo les vengo a comentar de la experiencia en el tratamiento de las lesiones por presión. ¿Me podrías ayudar, por favor, Judith? Bien, les comentaba yo que aquí en México el primer caso se detectó el 27 de febrero del año pasado y el 30 de abril, 64 días después de este primer diagnóstico, pues el número de pacientes nos rebasaba a las aproximaciones que teníamos, ¿no? Más de 19,000 casos y pues más de 1,800 fallecimientos. Posteriormente, pues vimos que este número no disminuía, que al contrario, el número de casos diarios iba aumentando de una forma importante. Todavía el día de ayer, cuando tuve oportunidad de observar las estadísticas, encontrábamos que
de esos 19,000 casos, ya tenemos ahorita un total de casos registrados, que eso es muy importante mencionar, de más de 2 millones. El número de fallecimientos, lógicamente, los que se encuentran registrados son 229,353. Sin embargo, bien sabemos que puede existir un número mayor de acuerdo a las aproximaciones epidemiológicas. ¿Me podrías ayudar, por favor? Pero ¿a qué retos nos enfrentamos como profesionales de salud y específicamente como profesionales de enfermería? En el momento que en México el anuncio del proyecto de reconversión hospitalaria se da, sabemos que eso iba a cambiar totalmente el panorama. Empezábamos a hablar de dos fases principales. Primero, sabíamos que esta situación iba a aumentar el número de pacientes, iba a aumentar la afluencia de pacientes con COVID-19 y por ende lo primero que se iba a suceder era que se suspenderían los servicios de atención ambulatoria y los servicios de quirófano para cirugías electivas. En este caso solamente se iba a dar prioridad a las atenciones de urgencias, pacientes que se encontraban ya hospitalizados o bien para cirugías de igual manera que fueran de urgencias. Otra situación a la que nos enfrentamos, y yo creo que así fue en todas las instituciones, es el confinamiento de muchos de nuestros compañeros, ya que se encontraban en grupos vulnerables. Compañeros que tienen alguna enfermedad crónica, siendo el principal factor diabetes, hipertensión u obesidad, y que esto los condicionaba, que el riesgo de poderse contagiar y tener alguna complicación importante era altísimo. ¿A qué conllevaba? Que quizá contar de una plantilla de 600 profesionales de enfermería, y hablo únicamente de enfermería, podíamos llegar a encontrarnos con la mitad de la misma, que se podían quedar, aunado a aquellos que todavía no contaban con el dictamen médico para poderse, pues sí, realmente retirar para poder cumplir el confinamiento de una manera exitosa. Esto, lógico, conllevó la contratación de personal nuevo. Y esto hablo de los diferentes lugares donde he tenido oportunidad de platicar con los compañeros enfermeros. Fue personal nuevo, la mayoría terminando formación profesional, sin experiencia. Muchos aún todavía se encontraban terminando el servicio social, terminando prácticas de algún posgrado de especialización. Y eso, pues imaginemos la magnitud que pueda llegar a tener, no porque no tuvieran los conocimientos teóricos, sino la práctica. Bien sabemos que somos una profesión teórico-práctica y que todo lo que tenemos que ir desarrollando va a ser con base a la experiencia. No es nada más de salir y enfrentarnos al ambiente hospitalario y sentirnos libres para realizar las intervenciones, ¿no? O sea, es lógico que íbamos a encontrarnos con gente que a lo mejor nunca había tenido un contacto directo real con pacientes, porque a lo mejor no es lo mismo una práctica profesional que una práctica ya realmente cuando eres un trabajador, ¿no? Después de toda esta situación y que se empezaron a hacer las primeras contrataciones, pues llegamos al 50% de ocupación real de los pacientes con COVID en las diferentes instituciones de salud. Aquí ya entraba la fase 2, ¿no? Empezar a capacitar al personal. O sea, todos los que nos quedamos, que no éramos enfermeros con alguna enfermedad crónica, pues siendo de las diferentes áreas y servicios, todos nos volvimos operativos de manera inicial, principalmente en las áreas críticas, ¿no? Sabíamos que estos pacientes iban a complicar, ya empezábamos a dimensionar la magnitud real de la pandemia en un ambiente hospitalario, de que a lo mejor pasar de tener 20 camas de terapia intensiva, pasábamos a tener 60, hubo inclusive hospitales o institutos que llegaban a tener 100 camas sensibles de terapia intensiva, cuando realmente pues nunca nos habíamos enfrentado a una situación de tal magnitud, ¿no? Se empezaron a implementar, por ejemplo, algún tipo de centro de convenciones o algunos hospitales empezaron a modificar para poder atender a estos pacientes. Esto nos hablaba de que cada vez el número era mayor y mayor y que era un compromiso más grande en cada momento, empezar a capacitar a los compañeros que iban ingresando, empezar a pues reforzar lo que ya conocíamos, quienes ya estábamos inmersos en un ambiente hospitalario. Personalmente, yo estuve 2 meses y medio en atención directa con pacientes en estado crítico en el servicio de urgencias en el instituto donde yo laboro, y pues era lógico, si llevo 8 años trabajando con pacientes con heridas, de repente regresar a la atención directa con estos pacientes, pues implicaba un reto muy grande, ¿no? Porque ahorita no nada más me iba a enfocar en esta situación de pacientes con heridas, sino que iba a regresar a recibir esa asesoría, esa capacitación por parte de mis compañeros expertos. No nos fuimos tan ajenos a la atención y al indicador que mencionaba la Secretaría de Salud, ¿no? De que un enfermero intensivista iba a poder coordinar de cierto modo a 25 enfermeros generales. A lo mejor tendré el posgrado, pero no soy especialista en esta área. Y lo llegábamos a ver, compañeros, 2 compañeros del área de urgencias capacitando a 40 personas.
que desde cuestiones muy básicas y reforzando las diferentes técnicas procedimentales, que pues lógico implicaba de cierto modo, un riesgo para los pacientes si no se realizaban de una manera correcta. Ante esta situación, como les comentaba, pues nosotros migramos todo el área de especialistas en heridas, migramos a las áreas críticas para la atención directa de pacientes. Y pues vino el peor escenario, que pensábamos en un inicio tardaría en llegar, que se desocuparon totalmente los diferentes hospitales para reconvertir en su totalidad a la atención directa de pacientes de COVID-19. ¿Me podrías ayudar, por favor? Pero ¿por qué es importante que sepamos toda esta situación, no? Vimos un escenario que sí pensábamos un poco lejano, pero después de ello empezamos a recordar que también para la atención directa y para las cuestiones preventivas, todos nos regimos por ciertas leyes u organismos que determinan la atención que vamos a proporcionar. Nosotros partimos, como especialistas en heridas, de un Plan Nacional de Desarrollo que nos habla de salud en acceso para toda la población. Lógicamente, de ahí derivan diferentes programas, como el Sistema Integral de Calidad en Salud, que nos maneja que debemos de elevar la calidad que proporcionamos a nuestros pacientes. El Sistema Nacional de Indicadores de Salud nos habla en el cumplimiento de indicadores a la atención de enfermería en los pacientes hospitalizados. Y a su vez hay una división que nos habla en específico de la prevención de las lesiones por presión. ¿Podrías ayudar, por favor, Judith? Bueno, aquí les quiero comentar un poco. Bien sabemos que la técnica de colocación en posición prono de un paciente no es nueva. Sin embargo, no era algo que se realizaba con tanta frecuencia como en esta época. Y pues nosotros partíamos de un protocolo en los años 90 que se realizó por el equipo de las unidades de terapia intensiva y de los servicios de urgencias. A partir de esta situación ya se contaba con un procedimiento para la protección de la piel en estos pacientes y pues realmente nuestro número era muy pequeño, a lo mucho podíamos llegar a tener entre 6 y 14 pacientes al año que se colocaban en posición prono. Pero a partir de ello, lógicamente, como especialistas en heridas, como clínica de heridas, pues tenemos la obligación y la fortuna también de realizar programas de mejora. A partir de eso surge un programa de prevención de lesiones por presión en pacientes hospitalizados y que empieza a desglosar diferentes proyectos de mejora para las áreas de calidad que empezamos a realizar 2016, 17, 18, 19. ¿No? A partir de esta situación y considerando el programa de reconversión hospitalaria, pues vimos la necesidad de fortalecer todas las áreas de oportunidad para la mejora en la atención de los procesos. De esto derivan dos artículos que ya tenemos en fase de publicación, uno como la prevalencia de las lesiones por presión en pacientes en decúbito prono, que ya está actualmente disponible, y otro pues está trabajando también en una parte para realizar un protocolo y poder estandarizar esta técnica de protección de la piel en nuestros pacientes que se lleguen a encontrar en posición de decúbito prono. Bueno, pero ¿qué relación llega a tener las lesiones por presión y la posición prono? Bien sabemos que la intervención de colocación de pacientes con CIRA en decúbito prono va a ser en aquellos que llegan a tener un CIRA moderado a grave, porque mejora importantemente la oxigenación y la mecánica pulmonar. Sin embargo, como en cualquier procedimiento, tenemos el riesgo de que pueda haber el desarrollo de efectos secundarios. Principalmente podemos encontrar edema facial, deslizamiento del tubo endotraqueal y, no menos importante o menos frecuente, el desarrollo de las lesiones por presión. Como lo podemos ver aquí en la imagen, entre los principales puntos de presión o las zonas con mayor riesgo de poderse lesionar, vamos a encontrar toda el área de la cara, la parte anterior del tórax, las rodillas, las piernas cara anterior a la altura de la tibia, y lógicamente los dedos de los pies. Pero bueno, yo les comentaba, no éramos muy ajenos a tener a estos pacientes en el área donde yo trabajo, porque pues al ser un instituto que atiende enfermedades metabólicas, principalmente en la época invernal llegábamos a tener varios casos de CIRA que se llegaban a colocar en esta posición, pero principalmente secundario a infección por influenza. Aproximadamente, con esta anterioridad les comentaba, entre 15 pacientes por año. Cuando tuvimos el mayor auge de la pandemia, llegamos a tener 25 más pacientes en prono por mes. Nos reconvertimos totalmente, pasar de una terapia intensiva a 4 pequeñas áreas de terapia intensiva, que lógico triplicaban el número real de pacientes que llegábamos a tener con anterioridad en estado crítico.
También otra situación que nos empezaba a llamar mucho la atención era el promedio de lesiones por paciente. Previamente llegamos a tener o a desarrollar estos pacientes de 3 a 5 lesiones, principalmente en categoría 2, y eran más lesiones por MARSI. Ahorita les explicaré por qué llegábamos a tener más este tipo de lesiones. Actualmente llegamos a tener en un inicio pacientes hasta con 18 lesiones por presión. Iniciaban en posición prono, después el paciente se supinaba, hemodinámicamente inestable, las desarrollaban en decúbito dorsal, también por el uso de dispositivos médicos, etcétera. Y desafortunadamente llegaban a evolucionar a una categoría 3 o una categoría 4. También otra situación que nos indicaba que esto podía ser un factor no muy bueno para el desarrollo de estas lesiones era que pasar de 3 a 5 días en prono que estaban los pacientes con anterioridad, llegábamos a tener pacientes que estaban en esta posición de 10 a 14 días y que no se llegaban a supinar. Tuvimos inclusive el caso de algunos pacientes que se llegaron a colocar en esta posición en 4 ocasiones distintas. Lógico, a lo mejor en un primer momento desarrollaba una lesión por presión, lo supinaban, el estado no mejoraba, se volvió a colocar en posición prono, se seguía ejerciendo presión sobre estas zonas y pues empezábamos a tener las complicaciones de que se profundizaban un poquito más las heridas. Pero bueno, propiamente, ¿qué son las lesiones por presión? Bien sabemos que son lesiones en la piel, en los tejidos subyacentes, que van a ser resultado de una presión intensa y o prolongada o en combinación con una fuerza de cizalla. La mayoría de nuestros pacientes que se encuentran en un área crítica van a tener riesgo alto de desarrollar lesiones por presión. Y esto no lo digo yo, lo decimos a partir de la valoración que realizamos por medio de nuestra escala de riesgo. En este caso, sabemos que las lesiones por presión se consideran un evento adverso, el cual va a generar un deterioro en la calidad de vida, molestias, dolor para nuestros pacientes y un aumento de la morbilidad. Lógico, consecuencias socioeconómicas para el país y el sistema de salud. No va a ser lo mismo un paciente que no desarrolla ninguna lesión por presión durante su estancia hospitalaria y egresa sin complicaciones. Aquí en esta situación tenemos pacientes que a partir de que egresan pueden tener las lesiones 3 o 4 meses sin cicatrizar por las diferentes alteraciones que puedan llegar a retrasar aún más este proceso. Esta imagen que muestra en la diapositiva, a pesar de ser un poco antigua porque no encontré alguna actualizada desde el 2013, menciona que en ese momento el costo estimado en promedio de los tratamientos de las lesiones por presión, por ejemplo, a nivel ambulatorio, el paciente gastaba aproximadamente más de 1,300 pesos a la semana. Ahorita lo podemos trasladar que con todas las cuestiones económicas posteriores a la pandemia, ese paciente ni siquiera es la mitad de lo que puede gastar actualmente. Imaginen también considerando que no todos los pacientes tienen acceso a un sistema de salud y que aún así hay quienes al ser sostén de familia y pasar por este proceso patológico, pues la parte de rehabilitación también los condiciona a que no puedan tener un ingreso extra para la atención de salud. Esto es únicamente hablando de pacientes ambulatorios. En el caso de los pacientes que se encuentran hospitalizados, si bien ellos no tienen el gasto directo, se estima que aproximadamente en ese momento, estoy hablando de hace 8 años, se gastaba aproximadamente más de 150,000 pesos en la atención mensual de un paciente que desarrollaba lesiones por presión. Esto es un gasto importante, que no nada más lo vemos en cuestión económica, lo vemos en pacientes que van a tardar en rehabilitarse más, que van a tener estadías hospitalarias prolongadas y que también esta situación va a intervenir que el personal de enfermería invierta más tiempo enfermera-paciente en la atención directa de aquellos que hayan desarrollado algún tipo de estas heridas. Pero bueno, ¿qué fue la primera estrategia de protección de la piel que nosotros teníamos de forma interna? Usábamos dispositivos estáticos, que son pequeñas almohadas tipo cilíndricas, que nos elabora el servicio de lavandería. Elaborábamos más bien estas donas, que lo hacíamos con apósitos y literal como enrollábamos un pañal y lo forrábamos de vendas. Utilizábamos para quitar todo el vello, los rastrillos comerciales, apósitos hidrocoloides, protectores de piel y telas microporosas adhesivas. ¿Qué es lo importante aquí de mencionar? Aunado al material que se utilizaba, porque llegábamos a tener pacientes que utilizaban entre 10 y 15 apósitos hidrocoloides para la protección total del cuerpo, las telas microporosas, los protectores de piel en promedio eran de 8 a 10 los que se utilizaban por paciente, el tiempo de preparación. Tardábamos preparando a este paciente entre 20 y 30 minutos, considerando que eran ingresos y que se estaban llenando las áreas hospitalarias, que no todos teníamos la habilidad para poder desarrollar
para poder realizar estas intervenciones de una manera muchísimo más rápida, pues imaginen de repente el caos que se podía llegar a presentar, ¿no? Yo recuerdo mucho que nos mencionaban, se va a pronar a tu paciente, y Dios, todos así como que corriendo, y en un momento ya veíamos 4 o 5 personas apoyando al compañero para poder realizar el procedimiento de la manera más rápida y que fuera un mejor pronóstico de vida para el mismo, ¿no? Esta es una imagen de cómo colocábamos la protección de los pacientes con hidrocoloides. Protegíamos totalmente la cara, los pabellones auriculares, dábamos la protección de igual manera, nada más liberando el canal auditivo, toda la parte anterior del tórax, protegiendo las clavículas, el abdomen, si el paciente tenía, en este caso eran mujeres con las mamas prominentes o demás, levantábamos la mama, colocábamos bien en protección directa hacia las costillas, el fémur, las tibias, la parte anterior del pie, y con esto es con lo que ya teníamos considerado que se podía proteger esta situación. ¿Me podrías ayudar, por favor? Estas son imágenes de cuando se empezaba a capacitar en épocas anteriores al personal para protegerlo al paciente de estas lesiones. Y pues esta es la imagen real de un paciente. Vean ustedes, aquí no eran 2 hidrocoloides los que llegábamos a utilizar. Era una cantidad importante de material el que necesitábamos, aunado a lógico, cada paciente es diferente, la anatomía difiere demasiado y pues considerábamos que mientras más se colocaban, más llegábamos a proteger a estos pacientes. ¿Me podrías ayudar, por favor? Pero bueno, cuando inicia toda esta cuestión de la pandemia y vemos que ¿qué más vamos a hacer? Yo les comentaba, pues el personal de la clínica en este momento se integra a las áreas críticas con la atención directa para el paciente. 2 meses no tuvimos atención a pacientes con heridas. 2 meses realmente no supimos qué pasaba más allá quizá de nuestra área de atención directa, pero también algo que tuvimos que trabajar fue que los compañeros, lógicamente, al conocernos como nosotros especialistas en heridas, solicitaban nuestra valoración y que se iniciara algún tipo de tratamiento con los pacientes que desarrollaban las lesiones. Y era algo que nosotros no nos podemos negar, no nada más por la cuestión de que era mi función previa, ¿no? Sino por la ética. Yo atendía a mi paciente y si alguno de mis compañeros me solicitaba, iba y después veía a su paciente. Lógicamente no alcanzaba a valorarlos a todos, ni mis compañeras, porque o hacíamos una función o realizábamos otra, ¿no? Esto nos vimos, pues sí, sobrepasó lo que pensábamos en un primer momento. A lo mejor yo le iniciaba tratamiento a ese paciente que viene en el área de urgencias, pero todas las otras áreas críticas, pues ya no sabíamos si se le iniciaba tratamiento o no. Sí hay compañeros que tomaban la iniciativa de realizarlo, pero a lo mejor los tratamientos no eran los ideales en ese momento porque no son especialistas en esta área, ¿no? Posterior a ello, los pacientes subían al área de hospitalización y empezaban a egresar, porque sí, como la mortalidad en un momento fue muy alta, después afortunadamente vimos una reducción importante, estos pacientes ya empezaban a egresar a hospitalización y posterior a su domicilio. Entonces subía del área crítica, llevaba 2, 3 lesiones, por ejemplo, se iba al área de hospitalización, se seguía tratando como se consideraba en ese momento por mis compañeros que lo atendían directamente y posterior egresaba. ¿Qué es importante aquí? Que al paciente nunca se le enseñó qué es lo que tenía, no se le pudo dar una indicación correcta o un tratamiento ideal para estas lesiones en casa y pues así, con todas las dudas del mundo, el paciente egresaba. Sí hubo quienes llegaban a regresar para recibir indicaciones por parte del equipo médico, pues también los compañeros médicos son internistas, en su mayoría los que se encuentran en el área donde yo laboro y pues lógico, no iban a dar a lo mejor la intervención pertinente en ese momento. Posterior a ello, las jefas en ese momento donde nosotros nos encontrábamos deciden que un día, a partir de que ya tenían más personal, pues ellas determinaban que podíamos nosotros hacer la valoración que habitualmente realizábamos con los pacientes, ¿no? En ese momento, recuerdo mucho que fue a finales de mayo, me tocó revisar un área donde eran 20 camas de terapia intensiva y de esos 20 pacientes, 20 estaban ulcerados o 20 estaban lesionados. ¿Qué significaba? Que a lo mejor no nada más era el área, eran todas las 4 restantes y las áreas de hospitalización, que a lo mejor no ser pacientes críticos, pero sí estaban con periodos de inmovilidad por el diferente estado respiratorio que tenían en ese momento. Algo que llamaba mucho la atención de nuestras jefas inmediatas y que solicitan a su vez que nosotros tengamos la reincorporación como clínica de heridas. Ya contábamos con más personal, pero ahora ya venía una segunda fase, ¿no? Ya no todos los pacientes terminaban con un fallecimiento en las áreas críticas, ya esos pacientes se recuperaban y se iban a ir complicados por una lesión no tratada en el momento pertinente. Entonces, vemos este aumento en la frecuencia de pacientes con lesiones por presión. En el primer registro que tenemos
realizamos, vimos que tuvimos una prevalencia mayor del 80% del desarrollo de estas lesiones. Lógico, lo que les comentaba, falta de seguimiento a pacientes que egresaban a domicilio, no tratamiento, no educación y no seguimiento en una consulta externa, porque al decretarse una fase de reconversión hospitalaria, se suspenden las consultas externas y la atención ambulatoria a estos pacientes. Y lógicamente una evolución respecto a la categoría de las lesiones cuando se empezaban a hacer los procedimientos de desbridación. ¿Me puedes ayudar, por favor? ¿A qué nos enfrentábamos? Esto era nuestro actuar diario, ya regresando como clínica de heridas o aún todavía como parte operativa. Pacientes con obesidad, pacientes que estaba muy complicado de repente la movilización, que les llegaban a colocar estos letreros de no movilizar, porque el estado hemodinámico era muy inestable, prácticamente no queríamos ni siquiera voltear a ver a esos pacientes para que siguieran avanzando en una mejoría de la salud. Y de igual manera, el múltiple desarrollo de estas lesiones, pacientes que guardaban mucha humedad, lógico que iban a desarrollar algún otro tipo de heridas, no nada más por presión. ¿Me podrías ayudar, por favor? Lo empezábamos a considerar siempre, no se ha considerado que es un evento adverso, que es prevenible. Sí, claro, estamos totalmente de acuerdo en esta situación. Bien sabemos que entre los grupos distintos que hay para la atención de los pacientes con heridas crónicas, se considera que hasta en un 98% de estas lesiones son prevenibles. Pero ¿qué hacemos con ese 2% restante? Las imágenes que les presenté de manera previa son pacientes que no podíamos movilizar. Bien sabemos que primero es la vida y después la función. En esta situación nos enfrentábamos a ello. Ok, no se pudo movilizar 3 días. Había pacientes que no podemos ni siquiera hacer la rotación cefálica porque la inestabilidad hemodinámica es demasiada. Entonces, podíamos complicar aún más todo el proceso por el cual están atravesando. Entonces, lo empezamos a ver que este desarrollo de lesiones por presión, principalmente las diagnosticábamos cuando se encuentran en una categoría 2. ¿Qué zonas anatómicas veíamos más complicadas? La cara, principalmente la mandíbula y los cigomáticos. El tórax, que tampoco es una área tan frecuente que llegábamos a tener lesiones por presión en estos pacientes, los muslos y las piernas en la cara anterior, y lo que les comentaba, la inmovilización hasta por 72 horas, ¿no? Veamos aquí que ya empezábamos inclusive a utilizar entre las diferentes muestras de productos que llegamos a tener en el instituto, la protección de los pacientes, ¿no? Ya había a lo mejor que el hidrocoloide no me fue funcional en ningún momento, bueno, voy a buscar una estrategia, empiezo con el uso de apósitos hidrocelulares para contener un poco la presión, para ayudar también a las fases de cicatrización, sin embargo, no teníamos el material más que lo que realmente utilizábamos previamente, ¿no? ¿Qué empezamos a hacer? O sea, fue alarmante en un momento empezar a ver a todos los pacientes lesionados. Comentábamos también que nuestra técnica era distinta, ¿no? No nos enfrentábamos a estos días, la enfermedad como tal del COVID, todas las alteraciones cutáneas que llega a tener, esos procesos inflamatorios persistentes a nivel cutáneo, y observábamos que el uso del dispositivo, en este caso tipo dona que teníamos para la cara, pues es un dispositivo estático y que sí nos permitía que se ejerciera una presión directa sobre estas zonas. Empezamos ahí a tener estrategias y no nada más como especialistas en heridas, con todos los compañeros que nos dedicábamos a la atención directa, compañeros de las diferentes áreas de hospitalización, de las áreas críticas, de buscar estrategias para evitar que se siguieran lastimando en esta zona los pacientes. En este caso usábamos dispositivos estáticos, los que les presenté previamente, tipo cilindro, principalmente en el área del tórax, que cubrieran la parte del abdomen a nivel de los laterales, en los muslos y en las piernas. Este paciente no tocaba la cama en ningún momento. Entonces lo teníamos en una serie de sistema de flotación, por llamarlo así, pero estático, porque nunca había una alternancia de presión. Lo único que sí podíamos hacer las rotaciones eran cefálicas y la alternancia de colocar el dispositivo entre la pierna, cara anterior y el dorso de los pies. En esta situación, pues buscamos el retiro, ¿no? A lo mejor identificamos que ese era el factor que estaba ocasionando un daño tisular constante, pues ¿qué tenemos que hacer? Retirarlo y buscar alguna otra estrategia. Estas son imágenes de pacientes que tuvimos que evolucionaron a una categoría 4. En tórax llegábamos a tener esa cercanía directa a una complicación mayor que podría presentar estos pacientes. Los muslos llegábamos a solicitar en ocasiones apoyo del equipo de cirugía para el desbridamiento quirúrgico y poder ya dar continuidad a este cierre secundario de las lesiones. ¿Me podrías ayudar, por favor, Judith?
bueno, yo les comentaba, empezamos a ver áreas de oportunidad, qué es lo que podíamos mejorar, y en ese primer momento se optó por retirar la técnica de protección con los apósitos hidrocoloides. Bueno, ya sabemos que no son para la parte preventiva, pero era el recurso que teníamos, nunca nos habíamos enfrentado a esta situación, era un número importante de pacientes que se colocaban en esta posición, y lógico empezamos a buscar estrategias. Una de ellas fue justificar la compra de los apósitos hidrocelulares. Estos apósitos hidrocelulares, bien sabemos que parte de sus funciones es la distribución de la presión. No la va a quitar, pero sí nos va a ayudar que en vez de ejercer una presión directa sobre un punto en específico, la pueda distribuir y sea menor el daño que se siga ocasionando. En esta situación, el primer el primer acercamiento que tuvimos para la protección fue de igual manera las mismas zonas que protegíamos con hidrocoloide, ahora vamos a protegerlas con un apósito hidrocelular. Iniciamos la colocación de los sistemas dinámicos para el manejo de presión, específicamente del colchón de presión alterna. Se realizó y se gestionó también la compra de estos dispositivos para cubrir en su totalidad el número de camas de las unidades de cuidados críticos que teníamos en ese momento, y también se sugirió por parte de otros compañeros el uso de sistemas especiales estáticos, pero eran yo creo que todos las conocemos, las almohadas de microesferas de Unicel, que son tipo herradura para el área de la cara principalmente. Pero bueno, bien ahí el primer momento, ¿no? Vamos a colocar, ya contábamos en esa situación con, recuerdo eran 10 apósitos hidrocelulares, vamos a colocárselo a un paciente. Lo vamos a colocar a un paciente y vamos a evaluar la efectividad de esta intervención, que realmente no sea algo que nos represente un gasto mayor, pero que si lo va a hacer, nos disminuye en un número considerable el número de lesiones que pueda presentar. ¿Me podrías ayudar, por favor? Y así fue. En ese primer momento colocamos todos los dispositivos, los apósitos hidrocelulares, colocamos la almohada tipo herradura de microesferas de Unicel para la cara. Lógico, en el momento que se hace la rotación cefálica, la apertura de la misma tenía que realizarse. Y en los hombres, ahí teníamos la situación de qué vamos a hacer con el área de los genitales. Tenemos que evitar ahora que se puedan lesionar en estas zonas. La primera opción fue colocar un dispositivo cilíndrico que teníamos, como si estuviéramos lateralizando al paciente, pero hablábamos de pacientes de más de 100 kilos de peso, se deslizaba totalmente, no fue funcional. Bueno, vamos a cambiar. ¿Qué hacemos? También solicitamos una cuña, que son estas pequeñas almohadas como tipo rectangulares que nos ayudaban un poco para mantener. Bueno, pues tampoco nos fue funcional con la cuña porque al ser de plástico también se deslizaban nuestros pacientes y no permanecían en esta posición. Finalmente, en un diálogo con una compañera de la terapia intensiva, pues si colocamos una almohada tipo herradura vamos a liberar genitales y bueno, vamos a buscar estrategias. Y efectivamente, eso fue lo que implementamos en ese momento. El paciente se colocó en esta posición. Esta es la imagen del primer paciente que colocamos con esta nueva técnica, se alcanzan a observar. Pues disminuyó también las zonas que llegábamos a proteger y el uso del sistema especial para el manejo de presión. ¿Me podrías ayudar, por favor? ¿Cuál fue el resultado de esta intervención? Pues este paciente estuvo 14 días en posición prono, 3 ocasiones distintas se volvió a colocar y el resultado fue que no desarrolló ninguna lesión por presión en este momento. Desafortunadamente el paciente falleció, pero respecto a los cuidados que nos competían en ese momento como clínica de heridas de cuidados de la piel, el paciente no se lastimó. Y el estado hemodinámico pues tampoco era como el favorable para poder realizar quizás hasta los cambios de ropa de una manera rutinaria y diario, ¿no? ¿Qué seguimos haciendo? Bueno, ya vimos que fue funcional, pues vamos a educar al personal en un primer momento, ¿no? Vamos a comentarles, elaboramos diferentes materiales didácticos y los llegábamos a pasar, ya sea por algún por mensajes de WhatsApp, los llegábamos a colocar en las diferentes áreas críticas para que supieran dónde se iban a colocar los apósitos, se los presentábamos físicamente, veíamos esa parte de la educación incidental, yo veía un grupo de compañeros o las otras compañeras que se encuentran conmigo y vamos a enseñarles directamente, no, este es el apósito, se va a colocar de esta manera, o bien ya cuando se llegaba a colocar al paciente en posición prono. También teníamos que hacer una supervisión de los procesos, ¿no? Bien sabemos que al ser un material nuevo que no teníamos anteriormente en el instituto, pues a lo mejor no íbamos a saber cómo realizar la colocación correcta y esto por ende pues no iba a tener una efectividad deseada. Entonces, a partir de que realizamos la educación al personal y estuvimos supervisando todos los procesos, empezamos a identificar
con una mayor precisión y con de una forma más temprana todas las lesiones por presión, porque ya el personal sabía que esto no era normal que se desarrollara, ¿no? A todos nos impactaban las imágenes, porque lógico veíamos como teníamos que hacer algo, teníamos que tener una intervención directa y una intervención eficaz para que no siguieran suscitándose este tipo de situaciones. A partir de esto se realiza una valoración y un diagnóstico temprano, al igual que un tratamiento de acuerdo a las características propias de las lesiones. ¿Me podrías ayudar, por favor? Pero bueno, ya hicimos todo, ¿no? Ya tuvimos un primer momento, vimos que hubo áreas donde no era funcional colocar los apósitos hidrocelulares, vimos que también la destreza de repente de los compañeros pues no era la misma que a lo mejor nosotras que ya llevábamos conociendo este tipo de dispositivos con anterioridad, y vimos que no era necesaria la protección si llevábamos unas intervenciones como que más puntuales con cada uno de nuestros pacientes. ¿Qué es lo que realizamos ahorita? Pues lógico, el aseo y secado de la piel de acuerdo al protocolo institucional. Continuamos con el uso de las almohadas tipo herradura para cara y genitales en el caso de los hombres, el uso de apósitos hidrocelulares únicamente para la protección de las rótulas. Continuamos con el uso del colchón de presión alterna. Retiramos todos los apósitos estáticos que usábamos con anterioridad. Actualmente solo colocamos el dispositivo que estoy señalando en la imagen de tipo cilindro igual, rotando entre la pierna tercio inferior y el dorso de ambos pies cada 2 horas para evitar de igual manera o algún tipo de desarrollo de lesiones por presión. La lubricación de la piel 2 veces al día. Cuando se llega a realizar el baño del paciente y se cambia de ropa, que esto generalmente es durante el turno matutino, pues se realiza una lubricación con una capa pues ligera para evitar que también la cercanía con el colchón de presión alterna, la ropa de cama y demás, pacientes que se llegan a encontrar todavía diaforéticos, etcétera, que vayan a tener ese factor humedad extra o la alteración del microclima para que pueda tener el desarrollo de lesiones por presión. Continuamos con la cuestión de la rotación cefálica cada 2 horas, eso nosotros no tenemos ahí ninguna otra situación para poderlo modificar, y el cambio de ropa cada 24 horas, algo importantísimo, si el estado hemodinámico del paciente lo permite. Si es un paciente que no se puede movilizar para nada, no porque lo diga a lo mejor en una técnica procedimental se va a tener que realizar. Aquí partimos directamente a la valoración del enfermero que se encuentra en atención directa con estos pacientes. ¿Sabes qué? Pasa Nancy a revisarse, no, está muy inestable, no lo vamos a cambiar, solo vamos a hacer rotación cefálica. Adelante. ¿Qué es lo que hago yo en este momento? Le pido al compañero de camillería que me ayude a levantar los miembros inferiores, hago el retiro de los hidrocelulares, valoro que no haya ningún tipo de alteración, vuelvo a colocar y membreto la fecha de revisión de los mismos. La frecuencia y la prevalencia de estas lesiones disminuyó de una forma considerable. No en un 100% como todos quisiéramos, porque bien sabemos que hay pacientes que es imposible que no desarrollan estas lesiones, sin embargo, ya no tenemos las imágenes que presentaba previamente, ¿no? Vemos un mayor compromiso, una mayor integración de todo el equipo para la prevención y para los tratamientos, el diagnóstico, perdón, y los tratamientos oportunos. Y no nada más me refiero a las lesiones por presión. Vimos también en algún momento un aumento en el desarrollo de las lesiones por humedad, principalmente en los pliegues, ¿no? Que eran pacientes, veamos las imágenes también, pacientes con obesidad, que llegaban a tener zonas con muchísima más humedad que otros pacientes o que otras zonas inclusive en su mismo cuerpo y que nos podía condicionar a procesos micóticos subsecuentes a estas lesiones. ¿Me podrías ayudar, por favor? Y bueno, ahí viene toda la fase, ¿no? Ya vimos que lo tuvimos, todo este cambio fue transitorio, empezamos a hacer las modificaciones agosto-septiembre del año pasado. Ahorita la última imagen que presenta en la diapositiva previa es lo que estamos realizando de enero a junio. Todo este cambio, toda esta parte de educación y de compromiso de todos los profesionales de enfermería, pero ahora viene lo siguiente, a lo mejor ya se queda en la parte inmediata de las áreas críticas, en el agudo, ¿no? ¿Qué sigue después con estos pacientes? Nosotros siempre como funciones de enfermeras especialistas en heridas, como clínica de heridas, dábamos seguimiento en la consulta externa a nuestros pacientes que egresaban con algún tipo de lesión. Regresamos a la parte educativa. Empezamos, en el momento que epidemiología permite que los familiares ingresen de acuerdo a todas las medidas que ellos implementan, podemos volver a tener esas áreas de asesoría con los mismos. En el caso de que el paciente no cuente con algún familiar, se puede capacitar al paciente si se encuentra consciente y que nos pueda comprender toda la información que le vamos a otorgar, y también les entregamos por escrito material didáctico con la técnica del procedimiento de curación de las heridas.
Se les entrega de igual manera, si vemos que son pacientes que aún continúan con riesgo de desarrollar lesiones en casa porque la movilidad está disminuida, un tríptico de prevención para que puedan realizar intervenciones directas en su domicilio. Pero viene otra fase, ¿no? O sea, ya lo mandé, ya le enseñé, qué bien, ahora qué sigue, le tengo que dar continuidad a todas las intervenciones que realizamos. Empezamos con la teleenfermería. Sabemos que esto no es nuevo, que eso algo que ya también se viene trabajando en diferentes países. Por ejemplo, Cuba fue de los pioneros en iniciar con la teleenfermería, pero nosotros no la realizábamos porque teníamos una consulta presencial y nunca habíamos tenido este escenario. ¿Qué es lo que optamos en ese primer momento? Bien sabemos que no todos nuestros pacientes tienen acceso a una computadora, a una laptop, a un iPad y pues, ¿qué es lo de más fácil acceso para todos? Un celular. Optamos por la plataforma de WhatsApp y realizar videollamadas. Si el paciente no pudimos capacitar al familiar por X circunstancia, realizábamos la videollamada 2 o 3 días después, de acuerdo a la facilidad para poderlos localizar, y por medio de maniquís les enseñábamos de forma demostrativa cómo realizar los procedimientos de curación, cómo realizar los cambios posturales, cómo realizar todos los cuidados que ellos debían llevar de acuerdo a mis capacidades de especialista. A partir de esta situación vimos que sí fue una buena respuesta tanto por parte de el personal médico, que ya se estaba también adecuando a la cuestión de trabajar más en conjunto con nosotros como clínica de heridas previo a los egresos, y de que el avance y la mejora de nuestros pacientes era considerable. Ya no se quedaban pues abandonados, por llamarlo de una forma muy cruel, ¿no? Ya tenían esa atención que siempre tuvimos presente que necesitaban, sin embargo, las condiciones eran totalmente distintas. A partir de hace unas 3 semanas aproximadamente, y de acuerdo al cambio en el semáforo epidemiológico de la Ciudad de México, ya tuvimos autorización para el retorno de la consulta presencial. ¿Esto de qué nos sirve? De que aquellos pacientes que a lo mejor fueron heridas muy complejas en un momento y que no pudieron cicatrizar de forma adecuada, pues ya los podemos retomar valorarlos de forma presencial y ahí también poder canalizar a las áreas correspondientes si vemos que no estamos teniendo la evolución favorable. Esto permitió aún más la integración de todo el personal de enfermería para las actividades de acuerdo a los planes de alta que se elaboran para la atención de los pacientes, ¿no? Ya vimos que no los podemos dejar así porque ellos van a seguir siempre necesitando que nosotros realicemos las intervenciones que nos correspondan. Aquí está una de mis compañeras que también se integró recientemente, estuvo un tiempo en confinamiento realizando esta parte de las videollamadas, que también lo vamos a poder mantener para pacientes que lleguen a ser foráneos y que no tengan esa accesibilidad de estarse trasladando. Y aquí está una de sus servidoras, también con uno de los primeros pacientes que vimos cuando tuvo un egreso, realizando este tipo de consultas. ¿Me podrías ayudar, por favor? Pero bueno, ya pasamos, les digo yo, vemos cómo hay un descenso considerable en el número de casos de COVID, vemos que también nos empezamos a reconvertir nuevamente, a pasar de ser un hospital 100% COVID a ser un hospital híbrido. Ahora pues ya empezamos la fase de la reconversión para la atención inicial de nuestros pacientes metabólicos. ¿Pero a qué nos encontramos ahora? Pues que esta reconversión hospitalaria no nada más es nosotros, es a nivel nacional, y pues empezamos a ver a todos nuestros pacientes que atendíamos previo a la pandemia. Vienen, por ende, con procesos patológicos complicados, ingresan con lesiones domiciliarias no tratadas porque pues no sabían ni siquiera a dónde acudir, ¿no? Me atrevería a decir que inclusive ahorita en México muchos de nuestros pacientes no saben que ya muchas de las instituciones donde se trataban con anterioridad están empezando a recibir este tipo de interconsultas nuevamente. Porque bien, sabemos que estos eventos de magnitud tan importante a nivel mundial, a nivel nacional, pues cambian la perspectiva, ¿no? Los pacientes tienen miedo quizá también de trasladarse a un ambiente hospitalario por el riesgo de contagios. Los pacientes desconocen realmente cuál va a ser el procedimiento a seguir y no nada más ellos, todos nosotros lo desconocíamos en un primer momento, pero es algo muy importante que lo podemos empezar a replicar y que la idea es retomar nuestras actividades, lógico, con sus intervenciones de seguridad para evitar algún tipo de rebrote, pero que ya se estén atendiendo nuevamente a nuestros pacientes. Entonces es un compromiso constante, no termina con la pandemia, va a ser algo con lo que vamos a seguir trabajando, que ahora creo yo que la pandemia sirvió mucho para fortalecer el gremio de enfermería y también para hacernos cambiar la perspectiva como personas, no nada más como profesionales. ¿Me podrías ayudar, por favor?
Como conclusiones de esta sesión, pues bien sabemos que la posición prono asociada a los diferentes factores de riesgo por esta enfermedad, la falta de movilidad por los parámetros elevados en ventilación mecánica, trastornos de coagulación, todo lo que sabemos del COVID hasta el momento, va a condicionar hasta en 3 ocasiones más de que estos pacientes puedan desarrollar algún tipo de lesiones por presión. La importancia de la prevención terciaria ya está complicado, ya lo sabemos, pero yo tengo que seguir haciendo intervenciones para evitar que esa complicación por la que ingresó se complique aún más y se llegue a tardar, o sea, en estancias hospitalarias prolongadas o el paciente termine falleciendo. Principalmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desarrollar acciones encaminadas a limitar el grado de discapacidad y hacer que el individuo se ajuste de forma funcional a las nuevas condiciones. Esto es un trabajo interdisciplinario, no nada más es enfermería, no nada más es medicina. Nosotros necesitábamos que estuvieran los compañeros de camillería porque tuvimos que trabajar en conjunto, necesitábamos que estuvieran los compañeros afanadores porque son aquellos que realizan las limpiezas de las unidades y evitaban pues que tuviéramos algún tipo de contaminación, los que nos ayudaban con trasladar la ropa de cama, los dispositivos estáticos, necesitábamos al personal de la lavandería para que nos ayudara a seguir realizando todos estos dispositivos, al personal de farmacia para que no se detuvieran en ningún momento las compras de los apósitos hidrocelulares, pues todo nos incluye a todos como una unidad solamente con un fin común, la mejora en la atención de la calidad de los procesos que realizamos. Y por ende, pues vamos a favorecer la prevención de estos eventos adversos y que vayamos a tener complicaciones mayores. ¿Me podrías ayudar, por favor, Judith? Quiero concluir con esta frase: la mejor atención es aquella que se proporciona con calidad, seguridad y por parte de todo el equipo interdisciplinario. Les presento al equipo de la Clínica de Heridas con el cual laboramos actualmente, les decimos nosotros disfrazados de COVID y disfrazados en forma clínica. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias por tu participación, Nancy. La verdad es que ha sido un tema bastante interesante el que puedas compartir tus experiencias con el auditorio que nos está acompañando. Y vamos a dejar la parte de las preguntas al final. Aún nos queda la presentación de la maestra Viviana, a quien le pedimos que se una activando su micrófono para poder comenzar con su sesión. Muchísimas gracias, Nancy. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero saber si ya se está viendo mi presentación, Judith. Sí, solo falta ponerla en modo presentación. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Viviana Muñoz y bueno, soy la responsable para toda Latinoamérica en manejo avanzado de heridas y en control de infecciones de la empresa Vibra-Un Medical, y les agradezco muchísimo haberse conectado con nosotros esta tarde-noche para compartir experiencias, y agradezco enormemente a Nancy por esta tremenda exposición que sin duda va a servir para reducir el efecto de las lesiones por presión en los pacientes que actualmente están pasándola bastante mal por el COVID, pero que además se agrega una segunda patología que son las lesiones por presión. Bienvenidos Latinoamérica, y muchas gracias por haberse conectado con nosotros. Y estamos aquí porque queremos compartir la mejor experiencia con recomendaciones basadas en la evidencia para prevenir las lesiones por presión y fomentar una cultura de seguridad para nuestros pacientes. Queremos promover las mejores prácticas para que en Latinoamérica ocurra el descenso en la incidencia de lesiones por presión, que se ha convertido en una real pandemia bajo las sábanas, una pandemia que está en paralelo con la pandemia del COVID-19. Solo quiero decirles que la empresa Vibra-Un Medical tiene a disposición de todos sus clientes en Latinoamérica un portafolio amplio de productos para prevención de lesiones por presión, pero también para tratamiento. Y los invito a visitar la página de úlceras.mexico, úlceras.mx, para nutrirse un poco de todas las soluciones y terapias que tenemos disponibles. Porque prevenir es vivir, y estamos intentando colaborar con todos nuestros clientes en Latinoamérica para reducir las lesiones por presión, porque reducir las lesiones por presión es posible si proporcionamos cuidados de enfermería basados en la evidencia y costo efectivos.
y si somos capaces también de transferir todo este conocimiento a la práctica clínica. Es decir, enfermería es una ciencia aplicada, como bien decía Nancy, es una ciencia que aplicamos a través de la práctica de enfermería con arte. Enfermería entonces es una ciencia que se aplica a la práctica clínica con el arte de la enfermería. Las lesiones por presión, ya lo dijo Nancy, son un problema de salud pública que se agudiza aún más durante la pandemia debido a la gravedad de los pacientes y también a la situación, ¿cierto?, estratégica de posicionar en decúbito prono a estos pacientes para mejorar la ventilación pulmonar. Las lesiones por presión, como a manera de resumen, resumiendo lo que ha dicho Nancy, incrementan la morbilidad, generan discapacidad porque el paciente puede ser de alguna manera salvado, ¿cierto?, de la muerte por el COVID, pero lamentablemente durante la hospitalización desarrolla una lesión por presión que lo pone en riesgo y en riesgo de morir. Y lamentablemente han fallecido pacientes durante esta pandemia, se han salvado del COVID, pero han fallecido a causa de la lesión por presión. Por lo tanto, la lesión por presión puede causar la muerte del paciente y hay algunos autores que la han denominado como una transgresión a los derechos del paciente y a los derechos humanos. Entonces, las lesiones por presión incrementan morbimortalidad, generan discapacidad y ese es el tremendo impacto en salud y además generan un impacto económico muy importante. Pero por otro lado, generan un impacto en la vida de las personas que las padecen, porque para una persona vivir una hospitalización con una lesión por presión es absolutamente dramático y estamos invitados a implementar estrategias de prevención basadas en la evidencia para reducir la incidencia de estas lesiones. Y Nancy habló de costos y es muy importante saber y hablar de costos, porque en muchas ocasiones los hospitales son reticentes a implementar estrategias de prevención porque piensan que son demasiado costosas. Pero el tratamiento de una lesión por presión es 10 veces, 20 veces más costoso que la prevención, o que el hospital adquiera productos, estructuras, mejore sus sistemas para implementar la prevención más que el tratamiento. Fíjense ustedes que el costo del tratamiento de 10 lesiones por presión equivale al costo de 5 cirugías de rodilla, 6 cirugías de cadera, 9 instalaciones de marcapaso y 5 operaciones de bypass cardíaco. Es decir, el tratamiento de una lesión por presión es lejos más costosa que la prevención. Por lo tanto, no podemos escatimar en gastos que el hospital puede incurrir en términos de prevención. Y por otro lado, y algo muy importante, es que las lesiones por presión son un marcador de inequidad. Es decir, que las personas que padecen lesiones por presión lamentablemente pertenecen a los estratos socioeconómicos más vulnerables. Y durante esta pandemia lo hemos visto que las personas con mayor vulnerabilidad social son las que más se infectan, pero a la vez son las que más complicaciones tienen. Por lo tanto, si nosotros podemos, a través de estas estrategias basadas en la evidencia, reducir la brecha de la desigualdad en salud en toda Latinoamérica, comprendiendo que en nuestra región, lamentablemente, la inequidad en salud es una real pandemia. Nancy también lo dijo, las lesiones por presión son un evento adverso que atenta contra la seguridad del paciente y son un indicador claro de calidad. Por lo tanto, la presencia de la lesión por presión debería hacernos cuestionar acerca de la forma en que estamos prestando la atención de salud. Y Nancy también lo dijo, nuestro rol, ¿cierto?, es proporcionar un cuidado de elevada calidad técnica a fin de reducir todos los riesgos y los eventos adversos que puedan poner al paciente en peligro y en peligro de muerte. Y quiero recalcar esto porque lamentablemente los pacientes fallecen a causa de las lesiones por presión. Se invierte una gran cantidad de recursos para salvarlos del COVID, pero fallecen por la lesión por presión. Por lo tanto, creo que esto debe llamarnos a hacer una reflexión, porque debe ocurrir un cambio organizacional en los sistemas para poder proporcionar una atención de salud con la prevención inserta o dentro de la cultura organizacional.
Y como decía Florence Nightingale en 1859 en su libro Notas de Enfermería, la presencia de la lesión por presión no es culpa de la enfermedad, sino que de la enfermería. Este es un llamado a proporcionar una atención de salud centrada en la prevención, centrada en manejar los factores de riesgo que tiene un paciente que se encuentra hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos. Factores intrínsecos propios del paciente, su gravedad, su edad, las comorbilidades como la obesidad, el sobrepeso o la desnutrición por otro lado, asociado a todos los factores externos como por ejemplo presión, fricción, cizalla y humedad. Es muy importante intervenir de manera precoz e identificar cualquier enrojecimiento de la piel y estar alerta a estos enrojecimientos de la piel. Estas son lesiones graves, son lesiones causadas por la posición en decúbito prono, por ejemplo, o la presencia de un dispositivo médico como puede ser un tubo orotraqueal, una cánula de traqueostomía o cualquier otro dispositivo que se esté utilizando durante el tratamiento de estos pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Las lesiones por presión en el paciente en decúbito prono se pueden manifestar a los 3 o 4 días de estar en la posición prono, pero sabemos que comienzan con un enrojecimiento que no blanquea y hay que estar atentos a ese enrojecimiento y buscar las lesiones por presión de céfalo a caudal de manera diaria, identificando los puntos de presión y explorando bajo los dispositivos médicos y la piel alrededor de los dispositivos médicos para detectar de manera oportuna este enrojecimiento y poder actuar de manera precoz. Debemos identificar la lesión tipo 1 y notificarla e implementar las estrategias de prevención para revertir la evolución de una lesión por presión estadio 1 a estadios más avanzados, comprendiendo que estadios más avanzados van a incrementar la morbilidad de ese paciente y lo van a poner en claro riesgo. ¿Cuál es el rol de enfermería cuando tenemos a un paciente en una unidad de cuidados intensivos pronado? Bueno, enfermería tiene específicamente 4 roles sumamente importantes. El primero de ellos es el rol de investigación. El enfermero debe consumir evidencia, debe conocer, ¿cierto?, la evidencia científica que existe en torno a la prevención de las lesiones por presión, y ese conocimiento debe ser transferido y debe ser comunicado, es decir, el rol que tiene el enfermero es clave en educación. El enfermero que más sabe debe transmitir este conocimiento a los técnicos de enfermería, a los enfermeros más jóvenes que tienen menos experiencia, a través del rol educador que tiene el enfermero. Y a la vez el enfermero debe hacer una excelente gestión del recurso humano y de los recursos materiales, comprendiendo que los recursos son escasos y sobre todo en esta pandemia. Y por último, todo este conocimiento, ya este conocimiento que se obtiene, ¿cierto?, del consumo de evidencia científica debe ser transferido de manera eficaz a la práctica clínica a través del rol asistencial. Es decir, yo voy a planificar el cuidado y voy a realizar intervenciones que deben ser monitorizadas y evaluadas, como bien dijo Nancy. Es decir, el rol de supervisión es clave y sabemos que en muchas ocasiones este rol de supervisión no se está ejecutando de manera correcta. Por lo tanto, consumir evidencia, la mejor evidencia científica, transferir ese conocimiento a la práctica clínica es el desafío que debemos enfrentar. Y un paciente de estas características tiene múltiples factores de riesgo que debemos de alguna manera estar atentos. Valorar estos factores de riesgo es muy importante, porque cuando usted se presente, ¿cierto?, esté usted frente a un paciente con un riesgo de lesión por presión, usted debe pensar, yo como enfermero y como enfermera en este momento voy a hacer una intervención para disminuir el efecto de los factores de riesgo en este paciente. Obesidad, humedad excesiva, presión, fricción, presencia de dispositivos médicos son algunos de estos factores. Y existen estrategias de prevención universales y estrategias de prevención según el riesgo valorado. Dentro de las estrategias de prevención universales, por ejemplo, está el aseo, el baño, el confort del paciente, así como la valoración del riesgo o mantener la ropa de cama limpia, estirada, sin arrugas. Pero también hay estrategias de prevención de acuerdo al riesgo valorado, pero comprendemos
que un paciente en una unidad de cuidados intensivos conectado a ventilación mecánica con múltiples dispositivos médicos y en posición prono es un paciente de alto riesgo. Por lo tanto, usted en ese momento, en el momento en que ese paciente ingresa, usted hace una valoración de la piel y comienza precozmente a ejecutar acciones para reducir el potencial daño en las zonas de riesgo. Y existen múltiples evidencias de diferentes sectores, de grupos de expertos, que hablan que debemos centrar nuestras estrategias en la valoración del riesgo y de los factores de riesgo que tenga ese paciente. Debemos valorar de manera diaria la piel, de céfalo a caudal, buscando las lesiones por presión, porque si no las busco, no las voy a encontrar. Y por eso se llama pandemia bajo las sábanas, porque bajo las sábanas puede estar el problema, pero si yo no levanto la sábana y no hago una búsqueda activa de esa lesión, no la voy a encontrar. Cuidados de la piel diarios, identificando las zonas de riesgo, los puntos de presión, la piel bajo el dispositivo médico. El manejo de la presión. Sabemos que el paciente en prono no puede voltearse, no lo podemos mover, cambiarlo de posición, pero sí debemos hacer liberación de presión y utilizar diferentes dispositivos, como mencionó Nancy, por ejemplo, apósitos hidrocelulares, uñas. Bueno, hay distintos tipos de dispositivos que se pueden utilizar para posicionar a ese paciente y liberar presión, siendo la liberación de presión el principal factor protector. ¿Por qué? Porque las lesiones se llaman lesiones por presión, es decir, la presión es el principal factor de riesgo y usted debe hacer algo para liberar presión del dispositivo médico, liberar presión de brazos, extremidades, como lo vamos a ver a continuación. Y algo muy importante y que no debemos olvidar es el manejo nutricional de los pacientes, comprendiendo que durante una estancia hospitalaria un paciente puede desnutrirse. Es imposible que un paciente tenga una piel resistente y fuerte si está cursando con un proceso de desnutrición o si está desnutriéndose durante la hospitalización. Por lo tanto, el llamado es hacer alianzas estratégicas con los equipos de nutrición para generar, ¿cierto?, la mejor fórmula para que estos pacientes mantengan un nivel de nutrición adecuado. Prevención de las lesiones por humedad también es clave porque estas lesiones por humedad pueden convertirse posteriormente en lesiones por presión. Y existen diferentes protocolos de prevención que se aplican en forma de paquetes o bundles de prevención. El primer factor que nosotros debemos utilizar como estrategia es la valoración del riesgo, la inspección seguida de la inspección de la piel. Y, por ejemplo, para hidratar profundamente la piel está recomendada la utilización de los ácidos grasos hiperoxigenados, realizar los cambios posturales adecuados o la liberación de presión y también la utilización de sistemas o dispositivos para el alivio de la presión, como vamos a ver a continuación, con los colchones de flotación seca y los apósitos hidrocelulares y las espumas de viscoelástica que actualmente se están utilizando como kit de prono para estos pacientes. ¿Qué consideraciones especiales debemos tener cuando nos enfrentamos a un paciente que va a ser pronado? Es que el equipo que va a pronar a ese paciente debe ser un equipo que está capacitado, ¿ya? Más o menos se requieren entre 5 a 7 personas para realizar este giro, sobre todo si el paciente es obeso o tiene un sobrepeso importante. Existen en la actualidad, yo les voy a mostrar kits de prono, que son kits de espuma que ya vienen pre-recortados y diseñados de acuerdo a la anatomía del paciente para poder distribuir presión y controlar microclima. Y el paciente no debe tener contraindicaciones para ser pronado y se debe explicar que al familiar que este paciente va a requerir de esta estrategia para poder mejorar su ventilación pulmonar. Hay que preocuparse de varios aspectos, los puntos de presión, las lesiones por presión secundarias a dispositivos, el daño cutáneo asociado a la humedad, algunas manifestaciones cutáneas debido a la infección por COVID que pueden presentar estos pacientes, lesiones cutáneas relacionadas a adhesivos médicos y los desgarros de piel o skin tears.
Entonces, vamos a tener un enfoque de 3 pasos para el manejo de estos pacientes y para ser exitosos en cuanto al giro en decúbito prono, pero también al mantenimiento de este paciente en decúbito prono sin complicaciones de piel, sin lesiones por presión. Identificar los puntos de presión es clave. Ya debemos identificar todos los puntos de presión para ejecutar acciones directas sobre estos puntos de presión. Entonces, antes del giro en decúbito prono, en la preparación del paciente para el giro en decúbito prono, ese paciente debe ser aseado, ya se debe bañar al paciente o asearlo utilizando un jabón neutro para que no altere, ¿cierto?, la barrera lipídica de nuestra piel. Hay que examinar muy bien la piel de cefalocaudal buscando los puntos claves y los puntos que van a estar bajo presión y los puntos que van a estar bajo los dispositivos médicos. Hay que realizar una protección ocular para evitar la úlcera corneal, reemplazar la fijación del tubo y, si es posible, utilizar alguna espuma hidrocelular o un apósito hidrocelular bajo las fijaciones del tubo orotraqueal para evitar la fricción y la presión que pueda ejercer, ¿cierto?, la fijación del tubo. Aplicar ácidos grasos hiperoxigenados en los puntos de presión y bajo los dispositivos médicos para dar fuerza y resistencia al estrato córneo, seguido de la aplicación de protectores cutáneos de silicona en spray sin alcohol para formar una segunda piel, evitar la fricción, controlar humedad y favorecer la adherencia de los apósitos hidrocelulares que voy a utilizar para distribuir presión. Y B. Braun tiene a disposición en Latinoamérica de Linovera, ácidos grasos hiperoxigenados que provienen del aceite de girasol con un alto contenido de ácido linoleico. Linovera actúa directamente sobre el estrato córneo para dar fuerza y resistencia a la piel. Ese es el paso número 1 para darle a la piel fuerza, resistencia y elasticidad. Seguido de la aplicación como punto 2 del protector cutáneo de silicona en spray, Askina Barrier Film, que es una barrera transparente, transpirable, que va a disminuir el efecto roce o fricción y que va a favorecer la fijación de los apósitos hidrocelulares que van a ser localizados estratégicamente en los puntos de presión, porque estos apósitos tienen la capacidad, como dijo Nancy, de distribuir presión, pero a la vez también controlan microclima, porque tienen una película que es semipermeable que permite que el exceso, ¿cierto?, de humedad se transmita en forma de vapor hacia el medio ambiente. Por lo tanto, la prevención la tenemos en 3 pasos: Linovera, Askina Barrier y Askina Dressil, un apósito hidrocelular de 3 capas que está especialmente diseñado para proteger la piel de la acción de la presión, fricción o cizallamiento. Linovera es un producto que es natural, además contiene extractos naturales de aloe vera, centella asiática, también contiene vitamina E y esencia de romero, es decir, no contiene alcohol, no contiene perfume, solo es una esencia que le da un agradable aroma a romero y que se usa de manera concomitante con el protector cutáneo Askina Barrier Film, y ambos en conjunto son una estrategia bastante eficaz para reducir la incidencia de lesiones por presión. Quiero decir que estos productos se pueden aplicar al menos 2 veces al día durante un turno, pero si se requiere mayor aplicación, se pueden reaplicar siempre y cuando la piel esté limpia. Es decir, que si usted decide reaplicar más de 2 veces al día o 3 veces al día estos productos, debe ejecutar una acción de limpieza de la piel antes de volver a reaplicar estos productos. El paso 1 siempre va a ser Linovera, ácidos grasos hiperoxigenados que van a actuar en el estrato córneo, y luego se aplica el protector cutáneo Askina Barrier Film para poder de alguna manera generar una segunda piel que va a favorecer la adherencia de los apósitos hidrocelulares. Y aquí yo les presento una variedad de apósitos que tienen diferentes formas, diferentes tamaños y que son bicapa y tricapa, apósitos que proporcionan protección frente a la presión, distribuyen presión, pero también controlan microclima. Por lo tanto, la utilización
de este tipo de productos va a controlar directamente los factores de riesgo que están implicados en la génesis o en el desarrollo de lesiones por presión. Y yo les hago el llamado y la invitación a no esperar. Podemos ser y actuar de manera profiláctica, de manera temprana, identificando los factores de riesgo, identificando los puntos vulnerables en el paciente y actuando sobre estos factores de riesgo. La piel necesita ácidos grasos esenciales para estar fuerte y resistente. Podemos aplicarlos a través de la piel y si están hiperoxigenados, van a tener un potencial de absorción mucho más grande, es decir, se van a absorber rápidamente a través de la piel y se pueden utilizar concomitantemente o de manera concomitante con los protectores cutáneos de silicona y los apósitos hidrocelulares de la línea Askina. Nos enfrentamos y los enfermeros, los médicos, el equipo de salud se enfrenta a pacientes complejos, a pacientes con múltiples factores de riesgo, por lo tanto debemos actuar sobre estos factores de riesgo. ¿Es posible disminuir la incidencia de lesiones por presión en el paciente pronado? Es posible. Es posible controlar, ¿cierto?, la humedad proveniente de la boca del paciente, controlar la cialorrea, controlar las secreciones nasales, porque sabemos que el exceso de humedad va a alterar el pH de la piel, tornándolo alcalino. Un pH alcalino en la piel impide que esta piel esté fuerte y resistente. Por lo tanto, el llamado es a conocer los factores de riesgo y a trabajar sobre ellos. Y Nancy también lo dijo, existen lesiones por presión, ya hay riesgo de lesiones por presión, pero también hay riesgo de otro tipo de lesiones durante una hospitalización. Por lo tanto, ojo con las lesiones secundarias a la humedad, con las lesiones por adhesivos médicos y las lesiones por desgarros como las skin tears. Y vale la pena hacer diagnóstico diferencial de estas lesiones para poder intervenir adecuadamente. El segundo paso, ya tenemos preparado a nuestro paciente, lo tenemos cubierto, ¿cierto?, con el control de estos potenciales factores de riesgo, presión, fricción, humedad, y ya logramos movilizar a este paciente y lo estamos girando al decúbito prono, y para lograr un decúbito prono exitoso y una estancia en decúbito prono exitosa, existen kits para el decúbito prono y nos ayudamos también de almohadas, de cuñas, de posicionadores en gel. Una vez que el paciente está pronado, el paciente debe reposar en la posición del nadador, que yo les voy a mostrar a continuación, ¿ya? Y la cabeza, tanto la cabeza como las extremidades van a ser movilizadas cada 2, máximo cada 4 horas para poder liberar presión, aunque el paciente esté en decúbito prono, igualmente necesita liberación de presión y movilización de las extremidades superiores e inferiores y de la cabeza. Este es un colchón de flotación, este es un colchón que se está utilizando actualmente aquí en Chile, es bastante exitoso. ¿Por qué? Porque es un colchón que es cómodo y un colchón que ha permitido redistribuir presión para poder minimizar, ¿cierto?, el riesgo de lesiones por presión. Y este es el kit de prono que en algunas unidades de cuidados intensivos se está adquiriendo. Es una espuma de viscoelástica que es muy densa, suave, que además controla microclima, disminuyendo el riesgo de que este paciente tenga una sudoración excesiva que pueda ocasionar un daño por humedad. Por lo tanto, la invitación es a consumir evidencia, a buscar cuáles son los mejores productos para poder incorporarlos en los hospitales, en los centros sanitarios, porque no hay que escatimar en gastos, ¿cierto?, en prevención, porque el tratamiento es mucho más costoso que la prevención. Y aquí tenemos a un paciente girado en decúbito prono de manera exitosa y ya tiene su colchón instalado y además tiene estas espumas que van a permitir que los pies del paciente, que la cabeza del paciente repose sobre esta espuma y también partes importantes del cuerpo como el tórax, que ya vimos las fotografías impactantes de Nancy, de lesiones en el tórax, en las mamas,
y también en los genitales pueden ser colocadas estas espumas para poder distribuir y liberar presión. Y aquí vemos cómo el paciente reposa sobre el colchón, vemos que los pies están colgando y la cabeza también se encuentra sobre la espuma, ¿ya? Y es solo el cuerpo hasta la altura de los hombros que se encuentra reposando sobre el colchón y la cabeza se encuentra sobre esta espuma. Aquí podemos ver la forma que tiene la espuma y en este caso se utilizaron estas planchas de espuma bajo las rodillas y este tubular, ¿cierto? Bajo las piernas del paciente para mantener los talones, o sea, y los pies en alto. Tercera estrategia, digamos, dentro de lo que es primero preparación, el giro y luego la gestión y la verificación de todas estas estrategias, el paciente debe ser posicionado en como si estuviese nadando sobre la cama, ¿ya? Y en esta posición es que el equipo de enfermería cada 2 a 4 horas debe ingresar a la unidad y debe movilizar las extremidades superiores e inferiores como si el paciente estuviese nadando. Ya son muy importantes los cambios de posición o la liberación de presión en este caso, porque sabemos que la presión es el principal factor de riesgo externo. En cada movilización, ya en cada liberación de presión, debo valorar la piel bajo el dispositivo médico y alrededor del dispositivo médico, comprendiendo que estas lesiones se pueden ocasionar, ¿cierto? Y se pueden generar en un plazo mínimo, ¿cierto? Tan cortito como en 2 horas. Y la supervisión de enfermería es sumamente importante, sabemos que debemos monitorizar y evaluar estas intervenciones, por lo tanto la supervisión de enfermería es clave. Y aquí tenemos a una paciente ya en decúbito prono, en la posición del nadador, y a esta persona cada 2 a 4 horas hay que ingresar a la unidad, liberar presión, verificar el estado de los dispositivos médicos que son rígidos, que causan una presión excesiva sobre la piel y que bajo ese dispositivo médico se puede generar un microclima que va a incrementar la humedad. Y sabemos que la humedad va a cambiar el pH de la piel y con un pH alcalino la piel no funciona y la piel puede presentar una lesión por humedad y posteriormente una lesión por presión. Por lo tanto, el llamado es actuar de manera precoz, a preparar al paciente antes del giro en decúbito prono, valorando los puntos de presión, preparando esa piel con los productos que ya les he mencionado, y la estrategia para mantenerlo sin lesiones es cambios de posición o liberación de presión cada 2 a 4 horas. Y aquí se puede ver más claramente cómo el paciente reposa sobre el colchón, pero su cabeza reposa sobre esta espuma de viscoelástica que es suave y que controla a la vez microclima y distribuye presión. Importante es que tenemos que tener claro que las lesiones por presión secundarias a dispositivos médicos generan entre el 40 al 50% de las lesiones por presión. Todo dispositivo médico genera un riesgo en el paciente. Por ejemplo, la máscara de CPAP para ventilación mecánica no invasiva genera una presión excesiva a la vez que fricción, incrementa, ¿cierto?, la fricción porque tengo un dispositivo sobre la cara que va a causar fricción a la vez que la fricción se va a incrementar por el efecto sudor ya del paciente y se puede generar rápidamente una lesión que va a comenzar con una lesión estadio 1, sabemos, una lesión leve, un enrojecimiento que no blanquea, pero que si yo no hago algo al respecto, esta lesión va a progresar de manera rápida hacia una lesión más grave y profunda como una lesión tipo 3, una lesión estadio 3 o estadio 4. Por lo tanto, el llamado es a valorar la piel bajo el dispositivo médico, valorar la piel alrededor del dispositivo médico, rotar, cambiar de posición los dispositivos médicos y retirarlos si estos no están siendo utilizados. Por lo tanto, la estrategia para la prevención de lesiones por presión secundarias a dispositivos médicos también significa influir sobre los factores de riesgo, presión,
fricción y humedad, y podemos utilizar el 1, 2, 3 o el match perfecto utilizando productos para la prevención de lesiones por presión. La sinergia es perfecta, ácidos grasos hiperoxigenados para darle fuerza y resistencia al estrato córneo, seguido del protector cutáneo de silicona en spray sin alcohol Askina Barrier Film, y si es necesario puedo agregar una espuma de la línea Askina o Askina Dressy, la Askina Foam, Askina Transorbent, para poder distribuir presión y controlar microclima. Es muy importante trabajar proporcionando una atención de enfermería de elevada calidad técnica que promueva una hospitalización de calidad, es decir, el paciente puede tener una estancia hospitalaria de calidad y disminuir el riesgo de salir discapacitado con una lesión por presión hacia la comunidad o hacia su domicilio. Y por último, mencionarles que las lesiones por presión no solo afectan a los pacientes, sino que también durante esta pandemia vimos que el personal de salud se vio afectado por lesiones por presión secundarias a los elementos de protección personal, y porque nos importa, queremos que estés aún más protegido, es que se han generado y hemos generado estrategias de prevención para que la piel del personal de salud que trabaja atendiendo pacientes críticos a causa del COVID mantengan su piel sana y resistente al utilizar estos elementos de protección personal. Y aquí también es importante recalcar que vamos a trabajar sobre los factores de riesgo: presión, fricción y humedad. La máscara N95, ¿cierto?, genera una presión importante porque tiene que ser colocada con un sello bastante hermético, ¿ya? El sudor más la máscara puede generar fricción, y además estar en un ambiente hospitalario con alto nivel de estrés va a generar un sudor importante. Por lo tanto, podemos manejar también los factores de riesgo en nuestra propia piel. Y la recomendación es lavar la cara con un jabón neutro para no alterar el pH de la piel, aplicar ácidos grasos hiperoxigenados al menos 1 hora antes del turno. Si tienes a disposición protector cutáneo de silicona, utilizarlo después del Inovera, después de la aplicación del ácido graso, y utilizar algún apósito de silicona muy finito, si es necesario, en el puente nasal, en la frente, en la zona malar, antes de colocar la mascarilla para poder distribuir presión. Decirles que es muy importante que los pacientes mantengan un óptimo nivel de nutrición, por eso estamos promoviendo las mejores prácticas y también estamos levantando la problemática de la desnutrición intrahospitalaria. Recuerden que el paciente es imposible que pueda tener una buena piel si no está bien nutrido, por lo tanto el llamado es a proporcionar una atención integral, cuidados de la piel, cuidados nutricionales, y movilización, liberación de presión, cambios de posición. Manténganse en movimiento. Queremos promover una cultura de seguridad para nuestros pacientes de manera transversal para toda Latinoamérica. Queremos contribuir y ser un aporte para detener esta pandemia de las lesiones por presión, y ahora nada podrá detenerlos. La prevención de lesiones por presión es posible. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros y doy paso a la ronda de preguntas para resolver sus dudas e inquietudes. Muchas gracias. Muchas gracias, Vivi. Mi compañera Paula me va a hacer el favor de leer las preguntas que tenemos para nuestras ponentes, tanto para Viviana como para Nancy. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues bueno, les comparto un par de preguntas que fueron recurrentes en el chat. Esta pregunta es para la maestra Nancy y nos preguntan, ¿cuánto tiempo hay que dejarle el pack en posición prona y cuál es el tiempo recomendado? ¿El qué, perdón? No entendí Me bien. imagino que hacen como hincapié al pack que mencionabas como
todos los apósitos que se colocaban en el paciente. Ok, como nuestro equipo de kit de PRON, por llamarlo así. Exactamente. Bueno, como sabemos, los apósitos hidrocelulares pues tienen un tiempo de vida bastante amplio, afortunadamente. Sabemos que ahorita hay unos, como lo comentaba Viviana, que tienen los bordes a base de silicona que no traumatizan la piel. Para maximizar recursos llegamos a dejarlos hasta 10 días. Sí les pedíamos al personal en este caso que no se lubricara la parte de los laterales para evitar que pues también no se perdiera la adherencia, porque de cierto modo eso es una sustancia oleosa, cualquier crema lubricante o hidratante, y pues esto también nos ayudaba a que hubiera un mayor consumo del mismo equipo. El colchón de presión alterna lo dejamos toda la estancia hospitalaria del paciente, ya sea en decúbito prono, en decúbito dorsal, siempre se mantenía colocado y encendido. Aquí es importante, por ejemplo, los colchones que se han comprado, los que hay con mayor accesibilidad aquí en México, regulan nada más los minutos que las celdas inflan y desinflan. Entonces, si les pedíamos que a valoración del enfermero en ese momento se colocara en un término medio, o si veíamos que se empezaban a, de cierto modo, marcar un poco las celdas, disminuir los minutos que iba a estar encendida una celda contra la otra. Prácticamente eso es lo que llegábamos a utilizar, y el tiempo de permanencia, mientras el paciente se encuentra en posición prono. Algo que se me pasaba, si se llegara a supinar en ese inter por cambio de catéter, por reintubación, etcétera, no se retiraban los apósitos. Aún el paciente que ya no tuviera criterios para prono, los dejábamos todavía como unos 3-4 días de guardia para maximizar recursos, porque no sabíamos en qué momento podía cambiar el estado de hemodinamia y pudieran requerir nuevamente colocarlo. E inclusive, si ya había llegado a desarrollar lesiones por presión, volvíamos a colocar, o sea, iniciamos la terapia húmeda propiamente para la lesión, de acuerdo al tipo de tejido, y ocluíamos con los apósitos hidrocelulares para tener una protección mayor. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta para la maestra Nancy, y es, al utilizar la almohada tipo herradura en genitales masculinos, ¿no se aumentó la incidencia de lesiones por presión en crestas ilíacas? No. Teniendo en cuenta que aumenta su superficie de apoyo, o que el tamaño es esa almohada tipo herradura. No, afortunadamente no tuvimos ninguna lesión en crestas ilíacas, al contrario, como en una fase 2 le llamamos nosotros del cambio de protección de la piel, se colocó inclusive en las crestas ilíacas el dispositivo cilíndrico. Esto fue en conjunto con todo el equipo que participó para la modificación de estos procedimientos, y al contrario, al tener el cilindro que es largo y que cubría literal de cresta a cresta ilíaca, desarrollaron los pacientes lesiones en estas zonas. Entonces, ¿qué fue la actuación inmediata? Lo quitamos. O sea, no se permitió que se lastimaran más. O sea, ya tuvimos suficiente en un primer inicio, un trimestre importante de lesiones por presión. Ahorita buscábamos estrategias para evitar el desarrollo de nuevas. Entonces se retiró totalmente. Ventaja que tenemos que las almohadillas de esta índole no están llenas, por decirlo en un 100%, más o menos es como un 85%, se les solicitaba que no fuera un material rígido, y al momento de tener la alternancia, pues también favorecía que es un dispositivo blando y no ejercía presión. Disminuyeron también las lesiones en pene, que eso es importante, ahí las teníamos principalmente por el contacto directo en algún momento con la cama del paciente, y no tuvimos desarrollo hasta el momento de estas lesiones. De acuerdo, muchas gracias. Y por último dice, para la maestra Nancy, ¿qué apósito usar en las lesiones por dispositivos médicos? Bueno, en este caso donde más llegábamos a encontrar eran lesiones entre fricción y presión en el área de los cigomáticos. Ya que rotamos todo, por ejemplo, el protocolo, pues no podíamos dejar de tener, nosotros no contábamos con las fijaciones que existen actualmente, como que un poquito más estructuradas para los tubos endotraqueales. Seguimos utilizando las cintas. Es un recurso que hemos utilizado por años, y la verdad no era un número alto de lesiones en estas zonas. Sin embargo, podíamos utilizar igual un apósito hidrocelular, o bien si ya había desprendimiento del epidermis, utilizábamos un hidrocoloide. Bien sabemos que los hidrocoloides extradelgados nos ayudan también para la protección en los casos de fricción, al momento de ser un poquito más visible la evolución de las heridas. Realmente otro dispositivo que llegáramos o otras lesiones por dispositivo, no por los saturómetros, se les hace igual el hincapié en la rotación, ya sean en las manos o en los dedos de las manos o de los pies. No, ahorita tengo como la idea de algún otro dispositivo que nos pudiera haber ocasionado estas lesiones, máximo que las fijaciones del tubo endotraqueal, e inclusive en la parte posterior en el occipital, de repente si eran pacientes que empezaban con
como a despertar, les llamamos nosotros, pues empiezan con esta situación de agitación y friccionaban mucho. También se les llegaba a colocar inclusive hasta algún apósito blanco de algodón para evitar la fricción en esa zona del cabello y evitar tener que rasurar a los pacientes. Realmente no tuvimos afortunadamente algún otro dispositivo que nos generara presión o algún tipo de estas lesiones. De acuerdo, muchas gracias. Para la maestra Viviana, tenemos la siguiente pregunta. Una vez aplicada Linovera, ¿se puede aplicar una barrera de silicona? Sí, se puede aplicar una barrera de silicona después de utilizar Linovera, ácido graso hiperoxigenado en los puntos de presión, y se puede acompañar de, si cuentan con el protector cutáneo de silicona, se puede utilizar de manera concomitante. Primero sería Linovera y luego el protector cutáneo en spray transpirable, que va a proporcionar una mayor protección, digamos. Sí. Perfecto. Y bueno, una pregunta más para la maestra Viviana. Dice, buenas noches desde Temoluco. Hemos tenido muy buena experiencia con los ácidos grasos hiperoxigenados. No contamos con protector cutáneo siempre. Realizamos cambios de posición cada 4 horas en pacientes en prono porque no alcanzamos a realizar más cambios. Ahora, ¿el uso de cojín en cabeza es necesario o hay alguna otra opción? Bueno, para el paciente pronado, se hace necesario contar con ciertos recursos. Nancy, ella en su experiencia fue evolucionando en la adquisición de estas espumas, ¿ya? Pero la idea es adquirir, no sé si Nancy me puede ayudar con eso. Aquí en Chile existen estos kits de prono, que son espumas de viscoelástica, ya que se cortaron y se diseñaron para el paciente pronado, pero es espuma de viscoelástica, que el enfermero con el arte de enfermería pueden comprar espumas y cortarlas y digamos, diseñarlas como para poder suplir, digamos, la necesidad de comprar kits especiales para prono. Ya no puedes comprar espuma de viscoelástica de gran tamaño, digamos, y cortarlas de manera adecuada para poder ubicarlas bajo la cabeza. La idea es que la cabeza y los pies reposen sobre otra superficie y ojalá estén en otra superficie para poder distribuir esa presión, ¿ya? Nancy, ¿me puedes ayudar con estos kits artesanales que tú llegaste a crear y a desarrollar durante tu experiencia? Bueno, en este caso nosotros observábamos, ¿no? Yo creo que todos hemos viajado y las almohadillas tipo herraduras son muy cómodas. Entonces sí les solicitábamos en este caso, son no un equipo costoso. La mayoría que llegábamos se les solicitaba a los familiares porque ese recurso no lo teníamos, pero si en este caso ellos lo llegaron a elaborar, que se le pidieran así literal las microesferas de Unicel en las diferentes casas que se dedican a vender telas, una tela suave, y que esto nos podría servir no nada más para el almohada tipo herradura, sino que cuando ellos llevan a sus pacientes a domicilio con disminución de la movilidad física, se les sugiere de la misma manera tener un material suave y que está muy accesible, porque es lavable. Ese era otro punto importante, ¿no? Que se pueda volver a reutilizar. Si hubo lugares, el día de ayer tuve oportunidad de participar en una mesa redonda con otros institutos, y ellos comentaban que tuvieron el recurso en un primer momento de los geles, dispositivos de gel que se usaban previamente en cirugía. Lógico, son más costosos, sin embargo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprovechar al máximo los recursos que tenemos nosotros de forma interna, ¿no? Llegamos a un punto, no me van a dejar mentir aquí en México, que nada se le podía solicitar al paciente por cuestiones de indicaciones gubernamentales. Entonces lo único que buscábamos era esa parte de la comodidad, no excedía el gasto en 100 pesos aproximadamente de los pacientes para el uso de las almohadas de microesferas de Unicel. La desventaja que tuvimos, porque también llegamos a elaborar almohadillas como de apósitos, es que se vuelven un poco más rígidos, porque los apósitos al estar en tensión con un pañal, que era lo que usábamos para diseñar las donas, se vuelven estáticos y duros.
Entonces lo que buscábamos era algo que fuera un poco más blando, porque bien tocamos, cuando tú vas a descansar simplemente te recargas y buscas algo que sea suave al contacto directo, ¿no? Entonces los pacientes al permanecer tiempo prolongado pues ya no nos fueron funcionales, ni inclusive hacer las herraduras con los apósitos blancos de algodón. En esta situación sí solicitamos nada más la compra de estas almohadas, la verdad muy accesibles, en cualquier centro comercial las llegaban a encontrar los familiares. Y no tuvimos afortunadamente la dificultad para poderlo seguir utilizando. Porque, como les comentaba, a diferencia de otras experiencias en compañeros, llegó un momento en que los dispositivos de gel ya no podían tener más adquisición de los mismos recursos, ¿no? Porque nos sobrepasó el número de pacientes que se colocaban en esta posición. Muchas gracias, Nancy. Perfecto. Pues chicas, muchas gracias. Ya estamos encima del tiempo. Sabemos Sí. que quedaron bastantes preguntas dentro del chat y es por eso que vamos a compartirles una pantalla en donde ustedes pueden, parte de la audiencia que nos está escuchando y viendo, pueden compartirnos sus preguntas para hacérselas llegar directamente a la maestra Viviana y a la maestra Nancy para seguir complementando este tema que, bueno, pues fue muy enriquecedor conocer su experiencia y bueno, también aplicada a cómo adecuarnos a este tema de pandemia, cómo hacer un manejo correcto o una atención correcta para el paciente y bueno, también su experiencia con todas las implicaciones o todo lo que tuvieron que aprender a lo largo de esta pandemia que bueno, pues lamentablemente aún no termina, seguimos en pie de guerra, obviamente ya hay una mayor cantidad de pacientes o bueno, de población vacunada, pero bueno, seguimos con todas las medidas de seguridad, teniendo en cuenta que las lesiones por presión están en cualquier lugar y pueden aparecer repentinamente en cualquier momento. Entonces, de mi parte, solo me resta agradecerles su participación y desearles una excelente tarde y noche para todas las personas que nos acompañaron e invitarlos a que nos sigan en nuestros siguientes webinars de forma regional. Y adicional a esto, vamos a subir esta presentación o este webinar al sitio de úlceras.mx a partir del 21 de junio, que vamos a tener una semana específica para toda la promoción de lesiones por presión y bueno, pues este tema si alguien se lo perdió o si quieren recomendarlo, podrán visualizarlo a través del sitio de úlceras.mx. A nombre de Vibraon les doy la más cordial y gratitud por toda esta enseñanza y este aprendizaje a lo largo de este webinar y los invitamos a que nos acompañen en los siguientes. Muchísimas gracias y buenas noches.